El lunes el doctor Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, actual coordinador del Seminario de Estudios sobre Globalidad de la misma UNAM, presidente del Consejo Aspen Institute, capítulo México. Querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio, como todos los lunes a esta hora. A nosotros, ya sabes que este es tu espacio, adelante. Pues mira, con la idea el día de hoy de compartir algo que a mí me preocupó muchísimo la semana pasada, cuando nos enteramos que por decisión del presidente Trump, los Estados Unidos se retiraba de la UNESCO a finales de este año. Que por cierto, te interrumpo, tú fuiste el presidente del Buró de Universidades de la UNESCO, 4 años. Así es, Joaquín, tuve la oportunidad de presidir ese organismo entre 2008 y 2012, como parte de las funciones que tenía el presidente de la Asociación Internacional de Universidades. Y esto me permitió durante esos 4 años conocer a la organización desde adentro, conocer algunas de sus limitaciones, que las tiene, pero también, sobre todo, conocer y valorar lo que la UNESCO nos ofrece a todo el planeta, y sobre todo en estos tiempos. Es la Agencia de Naciones Unidas que está dedicada ni más ni menos que a la educación, a la ciencia y a la cultura, Joaquín. 3 de los elementos pues fundamentales de la civilización, y sobre todo en los tiempos modernos. Así que por eso me preocupó tanto que en un nuevo embate contra el conocimiento, porque en el fondo eso es una nueva agresión al conocimiento, a la inteligencia. El presidente Trump decide abandonar la UNESCO, con lo cual la mete en serios problemas, ¿no? Por muchas razones que comentaré en los próximos minutos. Mira, Joaquín, la UNESCO tiene una larga historia. Cuando se crea en 1945, México es uno de los 37 países que signaron el acta de creación de la UNESCO. Después, de 1948 a 1952, la UNESCO la presidió un mexicano muy ilustre, que fue Jaime Torres Bodet. Tú lo recordarás. Jaime Torres Bodet, que fue secretario de Educación Pública, secretario de Relaciones Exteriores y director general de la UNESCO, en los tiempos en los que México era un país de verdad muy respetado, con un lugar muy importante en el mundo, que creo que de alguna forma se nos ha desdibujado. Pero de todas maneras, la UNESCO sigue representando el espacio donde puede haber un diálogo intercultural, donde podemos sentarnos a hablar quienes pertenecemos a diferentes culturas, quienes vemos al mundo desde perspectivas distintas. La UNESCO sigue siendo la mejor plataforma de la cual disponemos todos los países para que pueda haber programas de envergadura verdaderamente global, como pueden ser la educación para la paz, que tanta falta nos hace, o la preservación de sitios históricos, de espacios que la UNESCO considera patrimonios universales, patrimonios culturales, y que les da una cierta protección de los intentos de destrucción que hemos visto que ocurren en algunos países como pretexto para avanzar en algunas guerras absurdas que tienen que ver más con dogmas y con asuntos que competen a la esfera de los fundamentalismos y de los fanatismos, y no tanto de la racionalidad. Pues desafortunadamente el presidente Trump se une a estos embates contra la inteligencia y contra la racionalidad, al decir nos vamos de la UNESCO porque nosotros en Estados Unidos tenemos la mejor ciencia, porque pues esto de la cultura universal no parece estar entre sus prioridades, y el tema educativo tampoco. La verdad de las cosas es que también hay por ahí un adeudo de cerca de $500 millones que tiene Estados Unidos con la organización, que ya no van a cubrir, con lo cual mete a la organización en una situación económica que va a ser complicada, y seguramente también
desde el punto de vista político, es un golpe al multilateralismo. Y esto también me parece grave, Joaquín. El multilateralismo sigue representando en el mundo multipolar en el que vivimos una opción para sentarnos a dialogar sobre nuestras diferencias en lugar de pelearnos por nuestras diferencias. No es la primera vez que se va a Estados Unidos de la UNESCO, Joaquín. Ya se había ido en 83, cuando el presidente Reagan decidió, que tampoco era alguien a quien la cultura y la educación le importaran demasiado, pero por lo menos no las obstruyó tan deliberadamente como lo está haciendo ahora Trump. Reagan sacó a los Estados Unidos de la UNESCO en 83, la metió en un bache del cual se tardó 20 años en recuperar, y ahora pues nuevamente viene esta nueva agresión. El tema, la razón, Joaquín, la razón formal, fíjate nada más las contradicciones, es porque la UNESCO decide nombrar a la ciudad de Hebrón, que es una ciudad bíblica en Cisjordania, una ciudad muy antigua, una parte de los territorios que están en conflicto, que están ocupados de Cisjordania, donde existe un monumento muy importante para las religiones que hay que respetar, la tumba de los patriarcas. Bueno, la UNESCO decide nombrar a Hebrón Patrimonio de la Humanidad, la parte vieja de la ciudad, incluido este templo, porque considera que está en peligro, que está en riesgo, pero al nombrarlo Patrimonio de la Humanidad, se refiere a Hebrón como parte del territorio palestino. Bueno, esto irrita al gobierno de Israel, irrita y toca fibras sensibles. Hay que reconocer que estos espacios, estas ciudades bíblicas, son siempre motivo de respuestas muy intensas, tocan fibras muy sensibles, pero yo tengo la impresión y la convicción de que la UNESCO lo que estaba tratando era de proteger este lugar histórico, y señala que está en territorio palestino, pues está en Cisjordania, es uno de los territorios ocupados. Bueno, ahí puede haber espacio para sentarse otra vez a alegar, a discutir, a dialogar, porque son territorios que por ser lugares bíblicos generan una gran cantidad de respuestas, de las cuales no es fácil encontrar puntos de acuerdo, y hay que ser muy respetuosos, y yo siempre lo he sido, y me parece que en los temas que tocan las fibras sensibles de las religiones, uno debe ser profundamente respetuoso de todas ellas, pero no me parece que la reacción más adecuada sea la de decir, pues ahí se ven con la UNESCO, nosotros ya nos vamos, porque además tengo la impresión, Joaquín, que lo que hace el presidente Trump fundamentalmente es tomar esto de Hebrón como pretexto, como un buen pretexto para decir nuevamente, así como lo hizo con los acuerdos de París, cuando dijo, no me importa el medio ambiente y no me importa el multilateralismo, ahora tampoco me importa estas tareas que tienen que ver con la cultura y con la ciencia y con la educación, y por eso Estados Unidos se sale de la UNESCO. Van dos, Joaquín, en poco tiempo. Primero, los acuerdos de París, ahora la presencia de Estados Unidos en la UNESCO. Yo creo que esto nos debe de poner a todos nuevamente con alerta de que pudiera ser esto el inicio de toda una embestida de mayores consecuencias con el propósito de dinamitar el sistema de Naciones Unidas, que imperfecto como lo tenemos, Joaquín, sigue siendo lo mejor que tenemos para dirimir este tipo de problemas. Y bueno, este desprecio por el conocimiento es característico, Joaquín, de los regímenes autoritarios. No es algo exclusivo ni de la izquierda ni de la derecha. El desprecio hacia la inteligencia, quizá, con todo esto me viene a la memoria esa incursión brutal de un general franquista que se metió a la Universidad de Salamanca
el general Millán Astray, gritando abajo la inteligencia, viva la muerte, en ese episodio terrible del franquismo contra la inteligencia representada en la Universidad de Salamanca, que por cierto va a cumplir 800 años pronto. Felicidades a los universitarios salmantinos. Y ahí, Joaquín, frente a este general que gritaba abajo la inteligencia, viva la muerte, Millán Astray, ahí se para un rector formidable, el rector Unamuno, que con una dignidad absoluta le dice al general: venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis. Y con enorme dignidad defiende Unamuno y la Universidad de Salamanca, defienden la inteligencia, defienden la educación, defienden la ciencia. Bueno, el salirse de la UNESCO es en cierta forma una expresión en los tiempos actuales hostil hacia la ciencia y hacia el conocimiento. Es algo que me parece que no podemos dejar de mencionar y que no podemos permanecer callados. Joaquín, a todos ellos que atacan el conocimiento, la ciencia, la racionalidad, la educación, hay que decirles cuantas veces sean necesario lo que les dijo Unamuno a Millán Astray en la Universidad de Salamanca: venceréis, pero no convenceréis. Esa es mi reflexión este lunes frente al ominoso gesto que representó la salida de los Estados Unidos de la UNESCO. Ojalá recapaciten, van a tardar algunos años, pero estoy seguro que eventualmente volverán, porque así no convencerán. Gracias, querido Juan Ramón. A ver si sale un Unamuno y a ver si lo entienden. Te mando un abrazo del doctor Juan Ramón de la Fuente, es rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador actual del Seminario de Estudios sobre Globalidad de la misma UNAM y presidente del Consejo del Aspen Institute, capítulo México. Te mando un abrazo, Juan Ramón, que estés muy bien. Muy buenas tardes.